Dios designó la Pascua como un pacto. ¿No requiere un pacto la participación de ambas partes para cumplirse? Nosotros, pecadores celestiales, que necesitamos el perdón de los pecados, y Dios que tiene la autoridad para concedernos ese perdón de pecados. ¿No es la Pascua, el nuevo pacto, la misma cosa establecida entre nosotros? Echemos un vistazo a Hebreos capítulo 9 versículo 27. Veamos la palabra de Dios escrita en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué trae Él a la humanidad para el perdón de los pecados cuando venga por segunda vez? Es lo mismo que en la época del Hijo. Aquel que aparece por segunda vez con el mismo principio del perdón de los pecados que en su primera venida, es aquel que concederá el perdón de los pecados a toda la humanidad. ¿A través de qué? A través de su promesa, la Pascua del nuevo pacto. Jesús predicó la verdad de la salvación, a través de la cual la humanidad podía recibir el perdón de los pecados, completó su ministerio durante 3 años y medio y ascendió al cielo. Desde entonces, los apóstoles comenzaron a predicar extensamente acerca de la verdad de Jesús, quien concedió el perdón de los pecados. Cualquiera que crea en Jesús y confíe en el poder de Jesús puede recibir el perdón de los pecados. Creamos en Jesús y seamos salvos juntos. Recibamos el perdón de los pecados. Predicaron a muchas personas de esta manera. Por lo tanto, en la época del Espíritu Santo, también debemos entender y predicar claramente sobre el Espíritu y la Esposa, nuestro Dios que ha venido a esta tierra. Debemos creer en ellos para recibir el perdón de los pecados. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. ¿No significa ser salvo recibir el perdón de los pecados? Así, también en la época del Espíritu Santo, aquellos que no creen en el Espíritu y en la Esposa, el Padre Celestial y la Madre Celestial, nunca podrán recibir el perdón de los pecados. Esta es la conclusión a la que podemos llegar después de mirar a través de la historia de la época del Hijo. ¿No dice la Biblia que Él vendrá por segunda vez para conceder el perdón de pecados a la humanidad con la verdad del nuevo pacto? Por lo tanto, en su segunda venida, no podemos recibir el perdón de los pecados a menos que confiemos en su nombre. Así que, según el profeta Isaías, ¿de quién nombre conocerá el pueblo de Dios? Está escrito que el pueblo de Dios conocerá el nombre de Dios. Ellos son los que merecen ser perdonados de sus pecados. El solo hecho de decir, Señor, Señor, no significa que automáticamente seamos perdonados de nuestros pecados. Es por eso que Jesús enfatizó esto repetidamente en Mateo capítulo 7. Dios dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En otras palabras, no podemos entrar al reino de los cielos con el pecado. Debemos recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿podemos nosotros, seres humanos pecadores, ser purificados por nuestros propios esfuerzos y méritos? Ya que no podemos, ¿qué se necesita? Necesitamos la promesa de Dios que perdona nuestros pecados. ¿Qué usó Dios para perdonarnos? Lo hizo a través de un pacto. Ese pacto es el nuevo pacto mencionado en Lucas capítulo 22. Para cumplir el pacto, Dios dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, indicando que la verdad de la Pascua debe estar incluida en el nuevo pacto. Entonces, confirmemos que Dios usa esto para afirmar su identidad al recurrir a Jeremías capítulo 31. Veamos Jeremías capítulo 31 versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor dijo claramente que cuando veamos a aquel que hace el nuevo pacto, debemos conocer su identidad. ¿Quién es Él? Él es Dios.
Es porque Dios prometió y profetizó, estableceré el nuevo pacto. Entonces, si consideramos a la Trinidad, ¿quién es Jehová de la época del Padre en la época del Hijo? Es Jesús. ¿Y quién es Él en la época del Espíritu Santo? Es Cristo Ansanjón. Continuemos con el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Es Dios quien da el perdón de los pecados. Dios perdonará su maldad, y no me acordaré más de su pecado. En la época del Padre, el perdón de los pecados se daba en el nombre de Jehová, pero en la época del Hijo, se da en el nombre de Jesucristo. Aunque Él vino a esta tierra en la carne, Dios decretó a través de su nombre que todos los pecados serían perdonados, y cualquiera que creyera en Él recibiría el perdón de pecados. Entonces, ¿qué hay de esta época del Espíritu Santo? ¿Quién nos dará el perdón de los pecados? Hermanos, ¿por medio de quiénes recibimos el perdón de los pecados? Dios, que hizo un pacto con nosotros, nos ha dado el perdón de los pecados. Sin embargo, no concedió Dios el perdón de pecados a todos, a través de la verdad de la Pascua del nuevo pacto, que Él había prometido. ¿Quién nos iluminó y nos enseñó la verdad de la Pascua del nuevo pacto? Es el Padre Celestial Cristo Ansanjón. ¿Y quién se dice que aparece con Él? Nuestra Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Espíritu. ¿Qué dijeron el Espíritu y la esposa? ¿Qué darían a toda la humanidad? Prometieron dar vida, es decir, vida eterna. Aquellos que no tienen fe en el Espíritu y en la esposa, nunca pueden alcanzar el perdón de los pecados, y mucho menos recibir la vida eterna.